vamos a empezar con la sesión de hoy, que trata sobre el abordaje diagnóstico de la disnea. Va a ser una sesión sencilla, espero que corta, y como siempre, al final tenéis un turno de preguntas a través del chat, intentaremos darle respuesta a las que podamos. La sesión de hoy va a tener 3 partes, una introducción, después nos meteremos de lleno en el ABC del abordaje diagnóstico de la disnea y posteriormente terminaremos con unas conclusiones. Como siempre, a nivel de introducción, pues saber el concepto de disnea, de qué estamos hablando. Pues la disnea es dificultad para respirar, ¿no? Sensación desagradable de la respiración, ahogamiento, falta de aire, y en la consulta lo diré pues, con 20.000 sinónimos. ¿Y por qué es esto importante? Pues es importante fundamentalmente porque es muy frecuente. O sea, es un motivo de consulta en nuestras consultas muy frecuente, y de hecho es un motivo de derivación frecuente desde atención primaria a cardiología en la región de Murcia. De hecho, es el tercer o el cuarto motivo más frecuente de derivación. Por lo tanto, si voy a ser médico, tendré que saber cómo abordar a los pacientes que vienen frecuentemente a mi consulta con disnea. Luego, otra cosa importante de la disnea es que tiene diferentes causas que conllevan diferentes tratamientos y muy diferentes pronósticos. Por lo tanto, tengo que saber cuál es la causa para tratarla bien y para que mi paciente viva cuanto más tiempo y cuanto mejor, mejor. De ahí se deduce que esto, si no tratamos bien a los pacientes, pues nos puede llevar a costes en morbilidad y en mortalidad. Y por supuesto, si esto lleva asociado a ingresos o tratamientos, pues también lleva costes económicos. O sea que la disnea es algo muy importante. El ABC en el diagnóstico de la disnea, como en casi todo en medicina o por lo menos en cardiología, es anamnesis, exploración física y exploraciones complementarias. Generalmente en cardio la exploración complementaria es el electro, pero como veremos ahora en el tema de la disnea, pues aparte del electrocardiograma debemos de utilizar otra serie de herramientas. En cuanto a la anamnesis, 4 cosas: grado y cronología, síntomas y signos asociados, factores aliviantes y agravantes, antecedentes y tratamientos. Por supuesto no nos vamos a meter en profundidad en cada uno de estos ítems, pero sí que lo vamos a pasar un poco por cada uno de ellos y dando alguna pincelada de cada uno de ellos. El grado de la disnea. Pues el grado de la disnea es muy importante. ¿Por qué? Pues porque si tenemos un paciente con disnea a grandes esfuerzos, como por ejemplo puedo ser yo, que no estoy bien entrenado físicamente, pues no voy a ir a urgencias y de hecho no voy a ir al médico. Lo que tengo que hacer es ir al gimnasio y practicar deporte. Pero sin embargo, si tenemos un paciente con una disnea de mínimos esfuerzos o de reposo, pues probablemente sea un paciente que ya en el triaje, nada más verlo, pues me va a hacer tener que mandarlo a urgencias, ¿de acuerdo? O sea, es muy importante hacer una graduación de la disnea porque en función de la misma, pues las actitudes pueden ser completamente distintas, como os acabo de ilustrar con el ejemplo. La cronología de la disnea. Supongo que todos vosotros en la carrera o revisando algún artículo sobre el abordaje de la disnea, habéis visto que se hace una distinción entre causas de disnea aguda y causas de disnea crónica. Y esto, pues por ejemplo, en cuarto de medicina es súper frecuente que cuando planteas un caso clínico de disnea subaguda crónica de unos 3-6 meses, pues automáticamente la gente de cuarto de medicina te descarta que pueda ser un tromboembolismo pulmonar, porque en su cuadrito de disnea de origen agudo o crónico, el tromboembolismo pulmonar solo aparece en el lado de las agudas. Esto os lo digo porque realmente sí que es verdad que estos cuadros ayudan de agudo y crónico, pero que realmente en medicina casi todo puede ser agudo y casi todo puede ser crónico, ¿vale? Por ejemplo, un edema agudo de pulmón pues siempre va a ser agudo, pero probablemente venga de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y que ha expresado previamente disnea crónica, ¿de acuerdo?
O sea que es importante diferenciarlo, pero siempre tener la mentalidad abierta de que realmente cualquier cosa puede dar cualquier cosa. En cuanto a síntomas y signos asociados a la disnea, para poder saber la causa de la misma, pues todos tenemos en nuestra cabeza cuadritos como este. No lo vamos a decir todo, pero por ejemplo, si un paciente viene con fiebre y con tos y expectoración, signos y síntomas asociados a la disnea, pues lo normal es que sea un proceso infeccioso y probablemente pensemos en una neumonía. Si el paciente viene con un soplo de estenosis aórtica y tiene disnea, pues ese signo asociado nos va a hacer sospechar que la disnea tenga que ver con la valvulopatía. Fundamental preguntar por los signos y síntomas asociados, y fundamental cuando hago una interconsulta no presencial a mi compañero de cardiología, darle detalles de estos signos y síntomas asociados, porque a través de la interconsulta no presencial el cardiólogo no puede preguntarle al paciente. Factores aliviantes y agravantes. Pues, por ejemplo, mencionar que la disnea de la insuficiencia cardíaca empeora cuando uno se pone en decúbito supino. Todos sabemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen ortopnea y disnea paroxística nocturna, y que estos dos detalles son bastante específicos de insuficiencia cardíaca. O sea que son dos preguntas que yo creo que debemos hacer siempre que sospechemos insuficiencia cardíaca, porque son factores específicos que nos orientan muy mucho a que el origen de esos síntomas sea el fallo cardíaco. Por supuesto, si el paciente te dice que por su cuenta se está tomando los inhaladores de su hermana o de su hermano, que es asmático, y con eso ha mejorado, pues te orienta que probablemente lo que traiga el paciente, el cuadro del paciente, pues a lo mejor sea pues un asma, igual que el de su hermana. Si el paciente por su cuenta ha tomado Seguril y con ese Seguril ha mejorado, porque ya mejoró hace 2 años cuando le pasó algo parecido, pues probablemente eso nos oriente a que pues el cuadro tenga que ver con congestión y que probablemente sea insuficiencia cardíaca. En cuanto a los antecedentes médico-quirúrgicos y tratamientos, pues fundamental, si un paciente viene a tu consulta con disnea y ya está diagnosticado de enfermedad cardiopulmonar, pues lo más normal es que esté en relación con esas entidades ya previamente diagnosticadas. Si el paciente dice que viene con disnea, tiene datos de insuficiencia cardíaca y vemos que ha estado tomando por dolores articulares antiinflamatorios no esteroideos, y sabemos que los antiinflamatorios no esteroideos son causa de descompensación en pacientes con insuficiencia cardíaca, pues esto nos puede ayudar. Como veis, todo esto es hablando con el paciente, sacando antecedentes y sacando características del cuadro de la disnea. Si el paciente, por el contrario, no es que se haya puesto una medicación nueva como el antiinflamatorio no esteroideo, sino que se ha dejado de tomar, por ejemplo, los inhaladores y ha empeorado, pues probablemente todo tenga que ver con esa retirada de medicación y la disnea tenga que ver con su patología respiratoria. Como curiosidad, y como es un caso nuestro de hace poco, comentaros que dentro de los antecedentes, y esto le encanta a la gente de infecciosas, hay una parte que son los antecedentes epidemiológicos. Si os llega un paciente con disnea y es de origen boliviano o viene de una zona endémica, sobre todo Bolivia porque es súper frecuente, de una zona donde hay Chagas y viene con disnea, no olvidaros que el Chagas produce miocardiopatía chagásica. Y en este caso, pues el paciente venía por disnea, tenía un bloqueo completo de rama izquierda, porque sabéis que el Chagas produce deterioro del sistema de conducción, y aparte una miocardiopatía, veis aquí en el escáner, en el TAC, con disfunción ventricular, un aneurisma apical, que es súper característico de esta entidad, y un trombo. Aquí esto negro que veis es un trombo. O sea que los antecedentes epidemiológicos son bastante importantes. Pasamos a la exploración física. ¿Veis esas dos fotos? La de la izquierda es una chica con palidez extrema. De hecho, si ponéis en Google palidez, la foto que sale es esa. O sea, tenéis que saber, ya viendo a la paciente, si tiene 6 de hemoglobina, pues es fácilmente de entender que probablemente esa disnea tenga que ver con un cuadro de anemia. Y el de la derecha, pues es una persona que está con ansiedad, que está depresivo. Pues ya solo viéndolo, el aspecto general, pues te da pistas de por dónde puede ir la etiología de la disnea. Que no quiere decir que si tú ves una persona
con aspecto de estar ansioso, fijo que la disnea vaya a ser relacionada con la ansiedad. Pero que sí que es verdad que la primera impresión, pues la verdad es que muchas veces marca y muchas veces da la pista de cuál es la etiología del cuadro. Por supuesto, podemos ver fenotipos de este tipo, ¿no? O sea, sopladores rosados, el patrón, el morfotipo del EPOC no enfisematoso, o que te venga el paciente a la consulta, ya no te llegan con el cigarrillo, pero sí que te pueden llegar con las marcas del cigarrillo. Eso son pistas de que, por ejemplo, el paciente pueda tener pues, bronquitis crónica, o que pueda tener un enfisema, o que pueda tener un EPOC. Más datos de la exploración física. Pues si el paciente te dice que ha empezado con un cuadro agudo de disnea y que además le han salido estas lesiones, y que ha tomado, por ejemplo, pues un alimento nuevo que nunca lo había tomado, como por ejemplo las fresas, pues habrá que pensar que probablemente la disnea tenga que ver con una reacción alérgica y a lo mejor te está haciendo un broncoespasmo, ¿vale? Tendrá sibilantes y probablemente esté todo en relación con una reacción alérgica a esa fruta que ha probado por primera vez. En la exploración física también podemos ver otros casos como este, en el que lo que sospechamos es una trombosis venosa profunda y que si viene con mucha disnea el paciente, pues probablemente alguno de los trombos que tiene en su sistema venoso profundo pues ha migrado al lecho pulmonar. Y habrá que descartar pues, que no tenga una embolia de pulmón. Este es de los nuestros. En la exploración física es súper frecuente ver edemas en los miembros inferiores, y también os digo que es súper frecuente asociar los edemas a insuficiencia cardíaca, y también os digo que es súper poco específico los edemas de la insuficiencia cardíaca. O sea que si yo quiero diagnosticar insuficiencia cardíaca, en base a la exploración me iría a datos más específicos y no tan sensibles como los edemas. Me iría a datos más específicos como los de la izquierda, como estáis viendo aquí, la ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular, la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, son datos muy específicos de insuficiencia cardíaca, mientras que los edemas, la disnea, la tos, son datos inespecíficos, que ayudan, pero que no dejan de ser inespecíficos, o sea que pueden ser causados por otros procesos. Cosas más exóticas que nos hemos encontrado en consulta, pues claro, si le miran las manos al paciente y tiene este tipo de manos, pues esto nos debe hacer pensar en que tiene, si estamos en cardio, pues una cardiopatía cianógena, ¿no? Una cardiopatía cianógena, con cianosis importante, con dedos en palillos de tambor. Y luego otra cosa que vemos son las chapetas malares, que son generalmente más frecuentes en mujeres, y que vemos en los pacientes con enfermedad reumática e hipertensión pulmonar, la estenosis mitral reumática con hipertensión pulmonar y las chapetas malares. Por supuesto, hay otros detalles en la historia clínica que cuando llega el paciente a tu consulta ya te puedes ir haciendo una idea de por dónde viene la disnea y que generalmente no tiene nada que ver con el corazón. O sea, la obesidad y los años es una causa súper frecuente de que el paciente no pueda respirar bien y que tenga disnea. Desafortunadamente, la gente anciana pues cada vez hace menos ejercicio y entra en un círculo vicioso de que cada vez cogen más peso, y la verdad es que son gente pues, con dificultades para poder mejorarlos. En la exploración física no nos olvidemos de si podemos tener un pulsi, pues de tomar la saturación, ¿no? Que siempre viene bien. El pulsi además te mide la saturación y la frecuencia. De hecho, el hecho de estar muy lento también es causa de disnea. O sea, si vas todo el día a 40 latidos por minuto y tienes una incompetencia cronotrópica, pues puede ser causa de disnea. Y nuestro amigo el fonendo, que aunque pronto yo creo que casi todos vais a tener ecos por allí por primaria, pues para el que no lo tenga, que siga utilizándolo, pues porque nos sirve para sospecha de soplos, nos sirve para oír cuartos ruidos, terceros ruidos, nos sirve para oír crepitantes, roncus, sibilantes, o sea, nos sirve para orientar clínicamente a muchísimos de los pacientes que vienen a nuestra consulta por disnea.
En cuanto a las exploraciones complementarias, 4, el electrocardiograma, la analítica, la placa de tórax y la espirometría, y fundamental, utilizarlas en base a una sospecha clínica. Y la sospecha clínica la tenemos en base a lo que hemos hablado, anamnesis y exploración física. El primer trazado electrocardiográfico que os pongo es un electrocardiograma normal, con el objetivo de deciros que un electrocardiograma normal no excluye causa cardiológica de la disnea. ¿De acuerdo? Es verdad que habréis oído que un paciente con electro normal y placa de tórax normal es muy raro que tenga insuficiencia cardíaca, pero os recuerdo que hay otras causas de disnea cardiológica que no son la insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Entonces, un electro normal no excluye que el paciente tenga disnea de origen cardiológico. El segundo trazado, si lo veis, pues está en sinusal, tiene una onda P positiva en 2, negativa en AVR, y si somos sistemáticos a la hora de leer el electro, lo primero que tenemos que hacer después de ver la onda P es de medir el PR, y vemos que el PR es corto, ¿vale? El PR es corto. Pues aquí estamos diagnosticando un paciente de preexcitación que no es causa de disnea. Entonces, segundo mensaje para llevar a casa. Es probable que haga diagnósticos que no me esperaba y que no por eso tengo que pensar que ese diagnóstico electrocardiográfico es la causa de la disnea de mi paciente. En concreto, este paciente tenía una disnea de origen psicógeno y de forma no esperada encontramos una vía accesoria que no le había provocado ningún síntoma hasta el momento. ¿De acuerdo? Este otro electrocardiograma, como veis, pues es un ritmo irregular. Esta distancia entre complejo QRS y QRS es mayor que esta. Y cuando vemos un ritmo irregular, intentamos ver si es una FA. Y realmente, pues es una FA, ¿no? Porque no hay ondas P, y es una fibrilación auricular. Además vemos que el QRS está un poquito ensanchado, ¿no? Tiene morfología como de bloqueo incompleto de rama izquierda. Tiene un eje izquierdo y tiene un bloqueo incompleto de rama izquierda y tiene fibrilación auricular. Bueno, pues deciros que la fibrilación auricular es causa de disnea y no tiene por qué ser la fibrilación auricular que vaya lenta o vaya rápida. A veces una fibrilación auricular con frecuencias cardíacas normales, la simple pérdida de la contribución auricular al llenado ventricular produce disnea. E incluso la irregularidad de la contracción a veces produce disnea. Por supuesto, antes de atribuir la disnea a la fibrilación auricular que estamos viendo en el electro, pues hay que hacer un despistaje de otras causas. Por ejemplo, si este paciente tiene la FA y aparte tiene una hemoglobina de 6, pues probablemente la disnea tenga más que ver con la hemoglobina de 6 que con la fibrilación auricular que está con frecuencia ventricular controlada. Este otro caso es un caso que la verdad es que a mí me dio bastantes quebraderos de cabeza. De hecho, me hizo poner en el informe de consulta, no tengo claro cuál es el origen de la disnea, ¿vale? Y yo creo que cuando uno pone no tengo claro cuál es el origen de la disnea, nunca se debe de olvidar del tromboembolismo pulmonar, ¿vale? Cuando no tienes claro lo que tiene el paciente, pídele un dímero D o descarta que no tenga una embolia pulmonar. Y deciros que en consulta, por supuesto, este no es el electro que mostraba, porque yo siempre que veo unas TEN negativas en la cara anterior, aparte de pensar en el síndrome coronario agudo, porque soy cardiólogo, pienso siempre en la embolia pulmonar y hacer hincapié en dos cosas. Lo que he dicho, no tengo claro de dónde es el origen, que no se me escape un tromboembolismo pulmonar. No tengo claro de dónde vienen las ondas T negativas en la cara anterior, que no se me escape un tromboembolismo pulmonar. Puede ser un síndrome coronario agudo, puede ser un vasoespasmo, pueden ser displasias arritmogénicas de ventrículo derecho e izquierdo, pero que nunca se me escape una embolia de pulmón.
Este otro caso viene por disnea y lo que se ve en el electrocardiograma pues es unos voltajes muy elevados en derivaciones izquierdas con TEN negativas asimétricas que sugieren pues, hipertrofia ventricular izquierda. Si os digo que además de esto tenía un soplo sistólico rudo irradiado a carótidas, sugestivo de estenosis aórtica, pues ya más o menos tenemos claro pues, de dónde viene la disnea. La disnea viene pues, de una estenosis aórtica severa que ha provocado remodelado ventricular e hipertrofia ventricular y que como consecuencia de eso pues, el paciente pues, no es capaz de, pues, de manejarse bien en la vida diaria. Este otro caso, y creo que es el último de los electros, vemos que está en ritmo sinusal, hay una onda P positiva en 2, negativa en AVR, el PR es normal, no está ni largo ni corto. Y una de las cosas que hay que hacer en la lectura sistemática es ver dónde está la transición en precordiales. O sea, cuándo se hace más positivo el QRS que negativo, que generalmente suele ser en V4, y aquí vemos que no se hace positivo hasta V6. O sea, es una transición tardía. ¿Por qué? Pues porque tiene una necrosis anterior extensa, ¿la veis? Ondas Q desde V1 hasta V4 por un infarto anterior extenso antiguo. Entonces, claro, si en los antecedentes viene con infarto, tiene un infarto anterior extenso, el electro nos muestra un infarto anterior extenso y viene con datos congestivos, pues lo más normal es que este caso de disnea sea secundario pues a una insuficiencia cardíaca en el contexto de un infarto anterior. ¿Vale? Pasamos a la analítica, fundamentalmente, aparte de la inspección de las de piel y mucosas, pues que no nos olvidemos que la hemoglobina es importante a la hora de dar fatiga o no dar fatiga, o sea, la hemoglobina de 5 te da disnea. Las hormonas tiroideas, que siempre se piden por protocolo, pero que la verdad es que yo en mi experiencia es que poca relación tengo entre la disnea y las hormonas tiroideas. Tengo mala suerte, no detecto nunca así muchas alteraciones tiroideas que me cuadren con la disnea del paciente, pero está en los libros. Luego, el NT-proBNP, el dímero D, los dos sirven para descartar, tienen alto valor predictivo negativo. El NT-proBNP te descarta el origen cardíaco y el dímero D te descarta la embolia de pulmón, ¿vale? Y si podemos, pues también podemos sacar gasometrías. Cuando sospechamos insuficiencia cardíaca, nuestras rutas Carprimur nos dicen que hagamos un electrocardiograma, una placa de tórax y una analítica, y esa analítica debe incluir el NT-proBNP, ¿vale? El NT-proBNP. Después del NT-proBNP, si está elevado, pedimos ecos, pero no pedimos ecos antes del BNP. Y esto me gustaría ahora que estáis pues, todos ahí escuchando, porque es una de las causas de derivación inadecuada frecuente, por lo menos en nuestra área, ¿vale? O sea, que nos saltamos el paso y pedimos ecocardiograma sin haber pedido NT-proBNP, cosa que es mucho más barata y provoca menos problema al paciente porque se puede sacar en el mismo centro de salud, es una analítica corriente. Y luego también que no os olvidéis de pedir placas de tórax, Esto me lo dijo a mí un neumólogo, la verdad es que pedíamos nosotros pocas placas de tórax y me sacó un poco los colores porque efectivamente pues había algunos casos donde, como el último que os he puesto hoy, donde la verdad es que habiendo pedido una placa de tórax, pues nos hubiéramos ahorrado bastante trabajo. Es un algoritmo muy sencillo y animaros a pedir esta molécula a nivel analítico porque es súper rentable para descartar la insuficiencia cardíaca. Para el que quiera saber más de NT-proBNP, pues que sepáis que aparte de los puntos de corte de las rutas, pues hay unos puntos de corte en función de la edad del paciente, donde en sujetos ancianos somos más permisivos y en sujetos más jóvenes pues somos más restrictivos. Yo aquí la dejo por si alguien luego la quiere tener como chuleta. El que no se quiera complicar con estos dos puntos de corte simples también vale.
Y ya pasamos al final, que es la placa de tórax. La placa de tórax nos puede dar muchísima información, ¿no?, en el paciente con disnea. En este caso, pues vemos que hay congestión pulmonar, que hay cardiomegalia, que la carina está abierta, probablemente por un crecimiento auricular izquierdo. Y bueno, pues este paciente pues, huele a que la disnea probablemente sea por insuficiencia cardíaca. Este otro caso, que es un caso nuestro también reciente, donde el paciente tenía disnea, se ve una silueta también más grande de lo normal y lo que acabó teniendo era un derrame pericárdico, ¿vale? De etiología no lo sé porque no he revisado el caso en el hospital, pero tenía un derrame pericárdico importante con compromiso de llenado de cavidades y que la pista fue la disnea y que la placa de tórax pues mostró una silueta agrandada. Este otro caso también es una placa de tórax donde podemos ver congestión y sobre todo congestión asimétrica, más que afecta mucho más al parénquima del lado derecho. Esto uno si se lo sabe, dicen, bueno, edema agudo de pulmón unilateral, hay que pensar en 2 o 3 cosas, como puede ser una insuficiencia mitral excéntrica, en que el pulmón contralateral tenga una enfisema y mucha fibrosis, esté muy enfermo y que haga que todo el líquido se desplace hacia el sano. Cosas de mucho nivel, pero que realmente haciendo una historia clínica o estando en el contexto clínico del paciente no hace falta saber tanto. Esto es un paciente en el que se hizo una ablación de venas pulmonares y tuvo una complicación hemorrágica justo del sitio donde se estaba aplicando y así lo demostró el escáner. O sea, esto realmente el contexto era tras una ablación de venas pulmonares, de saturación, caída de hemoglobina y lo que tenía el paciente era una hemorragia alveolar. Siempre correlación clínica y radiológica. Una placa solo pues puede hacer mucho daño, siempre hay que contextualizarla en el contexto clínico. Y para terminar, esta que realmente es una placa de internet, pero que era muy parecida a la de la paciente que quiero mencionar, y es que no nos olvidemos de auscultar a los pacientes con disnea. O sea, esta paciente vino por disnea a estudio y nadie había auscultado lo que es el hemitórax. Claro, no ventilaba hasta aquí arriba. Y esto no es que le pase al médico de atención primaria y al de urgencias, sino que nos pasa a todos. Le pasa al médico de atención primaria, le pasa al de urgencias, le pasa al intensivista, le pasa al de la REA cuando está en el posoperatorio, le pasa al cardiólogo y nos pasa a todos, y que la idea es que intentemos que nos pase cuanto menos, pues mejor, sobre todo mejor para el paciente. Para concluir, pues decir que yo creo que ha quedado claro que la disnea es algo muy importante por las razones que hemos dicho al principio, que el ABC es el ABC y que es tan importante la A como la B como la C. O sea, no nos dejemos maravillar solo por las técnicas y que vayamos al paciente a hablar con él y a explorar con él y a explorarlo, y que ante cualquier duda los cardiólogos estamos aquí y nos podéis preguntar todo lo que queráis, preferiblemente por vía no presencial, pero si consideráis que hay que mandarlo presencialmente, pues también. Muchas gracias y espero que os haya servido.